un rescate de la cultura a través de su música. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Isla Desierta del Eco, un refugio donde el arte y la cultura dialogan en el vacío. Imagina que el mundo desaparece a tu alrededor, que solo puedes llevar contigo 3 tesoros, un libro, un disco y una obra de arte. ¿Cuáles elegirías? En este espacio exploramos las trayectorias, las influencias y las visiones de creadores y agentes culturales, descubriendo qué huellas deja el arte en la memoria y qué significado cobra en los momentos más esenciales. Acompáñanos en este viaje de sonidos, palabras e imágenes que dan forma a la sensibilidad artística de nuestra comunidad. Esto es Isla Desierta del Eco. Bienvenidos. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio destinado a la reflexión en torno al devenir cultural de la región, la Isla Desierta del Eco, un refugio del arte y la cultura en el vacío. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532, al WhatsApp 317-121-2325, vía internet udg.com, Radio UDG Autlán, Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM, Twitter e Instagram @Radio UDG Autlán. Agradecemos el apoyo técnico y humano brindado para este espacio radiofónico. En la subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio Farfán. Vamos a la entrevista. Quiero poemas mancillados por las manos y el cada día versos de hojaldre que derritan, leche y azúcar en la boca, el aire y el agua que se beben. El amor se muerde y se besa, quiero sonetos comestibles, poemas de miel y harina, nos dice Pablo Neruda. Con cierta frecuencia en los imaginarios populares, la literatura, en especial la poesía, aparece como rezagada, como una manifestación de arte frente a otras expresiones menos legítima. Por ende, en esta ocasión nos acompaña María Fernanda Sánchez García. Muchísimas gracias por la invitación, maestro. Muy agradecida por estos espacios que genera Radio Universidad. Al contrario, gracias por aceptar, que es literata, poesía, alumna de nutrición y emprendedora aquí en nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Pues vamos a entrar en materia, pues ¿cómo llegó el gusto por las letras a tu vida? Bueno, primeramente empezó por medio de la lectura. Yo desde muy chica, sobre todo por mi abuela materna, fue la que me ponía desde muy chiquita a leer, y desde ahí le agarré el gusto, un gusto genuino y un gusto en el que el leer me hacía transportarme a otros mundos por medio de la imaginación, analizar, reflexionar y sobre todo comprender lo que los autores querían transmitir a través de esas letras. Ya después, en la secundaria, fue cuando me empezó a nacer el gusto por escribir. Hubo una época muy marcada que fue en el taller de lectura que llevábamos en la secundaria. Recuerdo perfectamente que el libro que se leyó fue Momo, de Michael Ende. Ese fue un libro que me marcó y me hizo querer escribir en torno a esas reflexiones que el libro evocaba, que eran en torno al tiempo. El primer texto que escribí fue un discurso para un concurso de oratoria regional en secundaria,
y ahí descubrí lo mucho que me motivaban las letras. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, en la prepa, los concursos que había de cuento, microrrelato, me motivaron a seguir escribiendo, pero sobre todo un punto crítico para que empezara yo a escribir poesía y a verla como algo que formaba parte de mi personalidad fue pandemia. En la soledad que estábamos, fue lo que a mí me motivó, lo que me mantuvo hasta cierto punto cuerda, podríamos decirlo, porque en la soledad el hombre piensa, pero mientras más piensa, más solo se siente. Así que eso creo que fue lo que me motivó a escribir. Extraordinario. Por lo general uno concibe que si bien la escuela debe ser el refugio del arte y donde se debe propiciar con mayor vehemencia, por lo general, o tanto alumnos y a veces como maestros son menos receptivos al fenómeno del arte, pero en tu caso nos estás manifestando que la propia escuela te ayudó y te potenció. O sea, esas cosas, esas materias que no importan de repente en los imaginarios populares, pues para ti resultaron muy importantes. Sí, ¿Tú consideras que la ayuda de la escuela te condujo a este gusto por la poesía? Sí, completamente. Desde los talleres de lectura que había en la secundaria, como el taller de periodismo que llevé en la prepa, y sobre todo esos concursos que había de oratoria, de cuento, microrrelato, ese acompañamiento que muchas de las veces tienen los docentes con el alumno, y que aunque a veces uno empieza escribiendo por una catarsis emocional, el hecho de que un maestro te a lo mejor motive a que te inscribas a ese concurso, que participes, que sigas escribiendo, hace que te des cuenta que eres bueno en eso, porque a mí me pasa que hasta la fecha me cuesta a veces creerme que me puedo llamar escritora o poeta, ¿no? Entonces, sí, cuando uno empieza por motivos completamente distintos a escribir, que no es como decir, quiero ser escritor, no, pues a veces uno nada más empieza, como digo, por una catarsis emocional o para, pues, desahogarnos. Y ya el hecho de que esto pase a considerarse arte, pues es algo muy hermoso, pero que sí a veces necesitamos que alguien nos lo diga. Es muy, muy interesante ahora que estás recurriendo a esta palabra que nos legan los filósofos griegos como Protágoras y Gorgias, la catarsis, la sanación por medio del arte. Entonces, ¿tú concibes al arte como parte indispensable para un fenómeno de sanación? Sí, completamente. Para mí es mi manera de desahogarme, de a veces sobrellevar las cosas, gestionar emociones. Incluso puedo decir que nos ayuda a conectar con el yo mismo y hacer una introspección hacia lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que queremos llegar a ser. Es muy, muy interesante lo que nos estás regalando. Y aparte de las letras, ¿te ha llamado la atención alguna otra manifestación del arte? Me gusta apreciarlo, me gusta mucho ver las pinturas, el dibujo, la danza. Creo que son manifestaciones hermosísimas que me encanta deleitarme al observarlas. Sin embargo, no soy malísima dibujando, no es algo que se me haya dado. Para mí nada más han sido las letras, pues la expresión a la que yo me he acercado y que más disfruto. En ese acercamiento que tú manifiestas como una expresión de gusto por la danza, ¿tus palabras se estructuran o bailan en la página? Yo creo que cuando escribo, me pongo a disposición de lo que el lápiz quiere hacer con mi mano. Y honestamente, a veces ni siquiera puedo explicar cómo convierto esa emoción en esa metáfora que yo sé que tiene un sentido para mí, para mi visión. Pero puedo decir que el lápiz toma mi mano y hace con ella lo que quiere, y que las letras se acomodan como a ellas les place. Extraordinario. Bueno, pues estamos entrando directamente en el campo de la creación pura, lo que los griegos también referían como poiesis, y nos dices que es un espectro que viene de lo metafísico y que se manifiesta, pero que a su vez no pierde del todo la conciencia. No. Y hay rastros de
de tu propio devenir, ¿no? Como persona. Eso nos está arrojando una extraordinaria conversación, y como ya se podrán haber dado cuenta, pues el tiempo está volando aquí en compañía de María Fernanda, y vamos a nuestro primer corte, dejando en el aire la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué disco te gustaría que te acompañara? Regresamos. Historias, reflexiones y trayectorias que nos muestran el arte es tu fugaz marea que al viento rebasa. El mar es mi marea al querer resistir. De la mar, el naufragio de tu amor. El mar de mi amar, son tus naufragios que me hacen volcar. Muy bien, pues acabamos de escuchar una estrofa del poema Del mar a la mar. Extraordinario. Pues quedó pendiente la respuesta. ¿Qué disco te llevarías a una isla desierta? Ay, honestamente, no puedo decir un disco en específico, pero todo lo que es música que lleve relacionado al mariachi, a esta música que nos evoca México, me hace sentir en casa, me hace sentir con cierta identidad cultural, o cualquier música suave que nos permita relajarnos, concentrarnos, creo que es lo que yo me llevaría. Muy bien. Ya nos dijiste que concibes a la poesía como un detonante catártico, pero ¿qué más significa la poesía para ti? Pues de hecho hace un tiempo escribí unos pequeños versos que decían: poesía no es, poesía soy. Sí, tan poesía soy, que la poesía soy yo misma plasmada en letras. Entonces, más allá de catarsis, creo yo que también es plasmar con palabras el impacto que tiene el entorno social en el que vivimos en nosotros mismos, a partir de esas experiencias, a partir de esas creencias, a partir de ese sistema que poco a poco se nos va forjando en la cabeza. Y pues también para mí es un medio de protesta, un medio de introspección, un lugar seguro en el que podemos dejar de sobrevivir para empezar a vivir. ¿Qué en este espacio de resistencia, contra qué o contra quiénes levantas tu voz? Contra todos aquellos que van a lo mejor en contra de esos valores, principios, ética o moral que
pues yo a lo mejor creo que es lo ideal, aunque a la vez creo que las cosas no son ni tan buenas ni tan malas. Me gusta más ver el mundo ni blanco ni negro, sino gris. Muy bien. Y anticipando un poco la siguiente pregunta, algunos van a considerar la poesía como un gusto anticuado, como una voz del pasado que poco tiene que ver con el mundo contemporáneo. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que cualquier opinión es completamente respetable, porque todos tenemos distintos gustos, distintas aficiones, no a todos tiene que gustarnos lo mismo, y eso yo lo entiendo completamente. En lo personal es difícil encontrar personas que les guste o que compartan este mismo pues deleite que yo tengo con las letras. Sin embargo, creo que sí es útil, y que el simple hecho de que tú digas que puedes usarlo para desahogarte, para conocerte, para acercarte a ti mismo y al mundo que te rodea, ya lo hace valioso. Y yo creo que más allá de decir si está bien, si está mal, o ponerle una característica, por ejemplo, anticuado, podemos más bien centrarnos en qué evoca y qué significa para las personas que lo escriben o que lo leen. Entonces, creo yo que por medio de la poesía podemos plasmar la historia de la sociedad a través de los tiempos, y también podemos conocer esta misma historia, y también podemos reflexionar y crear un impacto o hacer algún ruido hacia las personas que nos leen o nos escuchan. Cuando tú estás escribiendo, ¿tienes en cuenta la figura del otro, de alguien más que va a ser el receptor de tus palabras? Sí, completamente. De hecho, hay muchos de mis textos que han sido escritos pensando en eso, en qué puedo yo decirle a la persona y con qué palabras puedo llegar a ella para que cause algo, para, a lo mejor no es que esté de acuerdo conmigo, pero sí sembrar esa espinita de cuestionarnos esa problemática social. Muy bien, entonces tú concibes en cierta manera a la poesía como un vehículo del cambio. Sí, y también como un medio de comunicación. Es que el arte también comunica, no nada más plasma a lo mejor un sentir, sino que puede ser un medio para comunicarte con otras personas sin a lo mejor la necesidad de estar frente a frente. ¿Es una carta al futuro, tu poesía? No sé si pueda ser tal vez como tal una carta, pero sí creo que si alguien la lee pueda darse una idea de cómo el entorno social que me rodeaba en ese entonces tenía cierto impacto, y cómo a lo mejor esa guerra que a lo mejor yo quería lanzar en torno a ciertas problemáticas, a lo mejor en ese entonces ya se está resolviendo o está empeorando. Creo que nos puede ayudar a hacer a lo mejor un contraste. Es muy, muy acertado este posicionamiento, porque pues tanto el ámbito del arte, el ámbito de la filosofía, el ámbito de la poesía, siempre se concibe desde los conocimientos, desde los saberes comunes, como entes que están flotando en una atmósfera y que poco tienen que ver con las problemáticas. Sin embargo, tú nos estás manifestando que tus escritos están fechados y están propuestos desde el aquí y desde el ahora, como un testimonio de nuestra propia historicidad. Sí. Y pues también abarcan a lo mejor algunos esa nostalgia de cosas que a lo mejor se han ido perdiendo y que ahorita ya no tenemos, como a lo mejor ahorita creo yo que está más presente el malinchismo cultural en nuestro país, y hay unos que tratan de sembrar ese sentido de identidad cultural y de pertenencia para amar nuestras raíces. Ese también es uno como de mis objetivos, pudiéramos decirlo. Y abordando precisamente esta noción que nos acabas de regalar, ¿qué temáticas abordas dentro de tus poesías? Bueno, son varias las que trato de englobar, pero de problemáticas sociales, las que hasta ahorita he escrito han sido ambientales. Hay un poema que se llama El llanto del suelo, otro que se llama Herida clara y habla precisamente de la contaminación del agua. De maltrato animal, hay uno que se llama Barbarie disfrazada, habla específicamente de las corridas formales. De machismo, hay uno que se llama Silencio deja de callar, y pues trata de ser esa voz de las mujeres para que sean escuchadas.
también de malinchismo cultural, como lo venía platicando, y pues también el principal tema con el que empecé a escribir fue soledad y tiempo, impulsada por Michael Ende, impulsada por a lo mejor el contexto en el que estaba viviendo de pandemia, y pues también algo de amor, desamor, y la inspiración que tomo cuando describo paisajes son paisajes regionales y paisajes de aquí, de lo que pues conozco y lo que veo. ¿Podrías profundizar un poco más en esta idea tan interesante del el paisaje como un derivado narrativo? Sí, pues de hecho esto lo empecé a hacer desde que empecé a tomar talleres de poesía con la maestra Andrea Reynoso, en el que nos pone pues varios ejercicios de describir el entorno, y pues son paisajes con los que me siento cómoda escribiendo primeramente, pero que a la vez por medio de las metáforas podemos darle vida a esas cosas que nos están rodeando, que son objetos inanimados, o incluso poner a un objeto inanimado a que esté narrando como si nos viera a nosotros, o como si él sintiera lo que nosotros sentimos. Es una manera de transmitir esa emoción, pero también de materializarla. Para satisfacer a los muy, muy estrictos dentro del mundo de las letras, bueno, estos procesos se llama éfrasis, ¿no? De escribir con palabras, trasladar a palabras las imágenes. Pero generalmente se abordan las imágenes canónicas, ¿no? Del sur de Jalisco, ¿no? La vista de los volcanes, algún río frondoso, algún río caudaloso, algún bosque frondoso. ¿Tú qué paisajes nos estás describiendo? Pues casi siempre son paisajes de aquí de la región. Un paisaje del que casi siempre hablo es el valle, porque vivimos aquí. Me gusta a veces también tocar como paisajes de sierra. Me gusta también, bueno, para empezar me gustaba mucho leer sobre Juan Rulfo, y menciona mucho el llano en llamas. Me gusta mucho también imaginarlo. Me gusta mucho hablar sobre esta parte que tenemos de cerros, cómo se ven a lo mejor ciertos árboles, y siempre que voy a hablar de un árbol procuro que sean árboles que están dentro de la región, y este tipo de cosas que nos van acercando más a lo mejor tenerlos presentes por medio de las letras. Muy bien, bueno, pues el Valle de Autlán entonces también tiene una potencia narrativa que a lo mejor no se ha explotado demasiado, ¿no? Tal vez podríamos recordar así, Abuelo de Pájaro, El Valle de Autlán de Ramón Rubín, y ahora tus poemas también. Eso es muy, muy interesante. Pero ¿dónde has tenido la oportunidad de compartir tu poesía? Bueno, han sido, de hecho los tuve que anotar, porque si no se me olvidan, pero tuve la oportunidad, ahorita recientemente, fue de participar en el Festival de Poesía Antonio Alatorre, abriendo con una mesa de lectura el festival. También el año pasado presenté el poema de La Senda de la Catrina en un concurso también de poesía del Festival de Poesía Antonio Alatorre. También tuve la oportunidad de leer el poema La Perla de Occidente en el Palacio Estatal de Jalisco, Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, y también en el Palacio Municipal de Guadalajara. Pues también he tenido, en cuanto a oratoria, la oportunidad de desertar en Guadalajara en certámenes de oratoria con buenos resultados, y pues también la oportunidad de participar en concursos y de próximamente formar parte de un poemario colectivo en Guadalajara y otro acá que se llama Poetas de la Grana, también dirigido y coordinado por Andrea Reynoso. ¿Esta será tu primera experiencia como un autor publicado o ya has tenido ese acercamiento? Será la primera vez. Tenía pues ya hace poco listo un poemario para publicarse, pero pues por razones adversas no se concretó, pero espero que pronto sea. Muy bien, pues ahí está. Vamos a esperar con ansia ese poemario. ¿Nos puedes anticipar algo de algunas temáticas? Mi intención es que sean precisamente pues estas que venía platicando de problemáticas sociales. Muy bien. Y pues también que nos acerque un poco más al amor y la identidad cultural que hay en nuestra región y en nuestro país. Extraordinario. Pues vamos a nuestro segundo corte con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te gustaría tener? Regresamos.
Ni lamento ni miedo en tu juego, es este tu andar, querida muerte, que no es el final, sino parte del puente. Oh bendita, hermosa muerte, no me asustas, te miro de frente. Cuando tus labios me den el ansiado beso frío, purifícame con copal, cobija mis huesos. Hazme tuyo, hazme eterno, que soy digno de seguir tu eterno vuelo. Y este fragmento corresponde a La senda de la Catrina, un poema escrito en torno a nuestra tradición del Día de Muertos. Muy bien, bueno, pues tomando como referencia las palabras que nos acaban de obsequiar, los invitamos a seguir las actividades de la Semana de la Muerte, encuentros que fortalecen la identidad mexicana, uno de los tópicos que estamos abordando aquí en su edición número 31, del del martes 28 de octubre al sábado 1 de noviembre, y también el lunes 3 de noviembre tendremos actividades. Consulten la cartelera en la página del Centro Universitario de la Costa Sur. Y regresamos con la pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué libro te llevarías? Yo creo que me llevaría Pedro Páramo de Juan Rulfo. Es un libro que creo que nunca te cansas de leer, porque siempre te mantiene con esa intriga, ese misterio, y sobre todo te atrapa con esas imágenes y esa descripción tan hermosa que plasma Juan Rulfo. Con una imagen tan poderosa como es la evocación de Juan Rulfo dentro de la literatura, ¿a quién consideras tú como parte de tus influencias literarias? Yo creo que hay muchos. En su inicio, el que más creo yo que me impulsó fue Michael Ende. Ya después fue Gabriel García Márquez, también Horacio Quiroga, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, que adoro y admiro muchísimo la manera en que plasma, porque me parece una manera muy poética. También Pablo Neruda, Velardes, también Mario Benedetti. Creo que hay muchos que, al ser como muy aficionada a la lectura, he tenido la oportunidad de leer, pero son de los que ahorita creo que más han influido en mí. Un tópico común entre los amantes de la lectura es: puedo despojarme de la novela, pero la poesía es infinita y son los libros que conservo. ¿Tú compartes esta opinión? Yo creo que pues sí, porque realmente la poesía da para mucho. No te cansas, o al menos yo no me canso, porque siempre hay algo que expresar, siempre estás sintiendo, porque somos humanos y el humano siente, no nada más sabe y conoce. El humano necesita seguir siendo humano, entonces eso te hace poder expresar. Por eso yo creo que todos los humanos somos artistas por naturaleza, porque el arte de eso se trata, de crear. Muy bien, entonces el arte nos recuerda que somos humanos y nos convierte en humanos, pero ¿somos humanos o nos convertimos en humanos? Yo creo que es una pregunta muy atinada, porque considero que en estos tiempos al humano poco a poco se le ha ido perdiendo el humanismo, y yo creo que el arte es un medio por el cual podemos recuperarlo, podemos reflexionarlo, porque me acuerdo perfectamente una clase en la que el maestro Salvador Rubalcaba nos comentaba que la ciencia sin conciencia es letal. Yo creo que tenemos un gran avance en mucho conocimiento y que todavía puede explotarse más, pero si no tenemos ese sentir, esa vista analítica, crítica, esa parte moral, de valores, de principios, vamos a seguir por el rumbo que ya llevamos, el de a lo mejor seguir creciendo más y más, pero sin una buena base que nos haga respetar el entorno, respetarnos entre nosotros y sobre todo hacer las cosas de manera en la que no se dañe a nadie más. Muy bien, entonces esa es una advertencia que ha venido a la par de la modernidad, ¿no? O sea, que el desarrollo no necesariamente se traduce en bienestar, y que el bienestar no necesariamente tiene que ver con los términos del capital. Bueno, vamos a dar un pequeño giro porque pues ya conocimos un poco de tu faceta en las letras, pero el título de este programa nos pone en antecedentes con la alimentación. ¿Por qué seguir la senda de la nutrición como profesión? Bueno, es una pregunta que creo que me hacen mucho.
sobre todo cuando estaba en la prepa y me decían, Marifer, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía, nutrición, muy segura. Me decían, pero ¿por qué nutrición? ¿Por qué no estudias derecho? ¿Por qué no estudias para maestra? ¿Por qué no estudias administración para que sigas emprendiendo? Porque nutrición me llena el corazón, porque nutrición creo que es mi vocación, y porque ahorita que ya estoy estudiando me he dado cuenta que no necesariamente vengo a estudiar, sino que todos los días vengo a enamorarme más y más de mi carrera. He descubierto que realmente me llena y que realmente quiero generar este cambio por medio de los alimentos, que la nutrición no nada más es una dieta, aunque a veces lo veamos así de concreto. La nutrición es un concepto mucho más amplio. La nutrición es un acto político, un acto económico, un acto cultural, un acto social. Tiene un gran campo de batalla, sobre todo porque necesitamos personas que pongan estas cartas sobre la mesa, que salgan a dar esta guerra contra a lo mejor el sistema, contra los problemas sociales que perjudican la alimentación en nuestro país y en nuestra región. Y creo yo que hay un gran campo de acción en el que puedo dar lo mejor de mí y contribuir al cambio social. El cambio social comienza con la propia alimentación. Las civilizaciones se forjan y se estructuran en torno a una noción. Eso es lo que nos dice Bolívar Echeverría, por eso dice hay una opción civilizatoria sobre el arroz, sobre el trigo, sobre el maíz, y de repente lo hemos dejado atrás por tantos productos industrializados. Sí. Pero al escuchar tus palabras, de repente no podemos olvidar esta cercanía del alimento del alma y el alimento del cuerpo que nos regaló, que está plasmado en la novela Como para chocolate, de Laura Esquivel. Sí. Entonces, tomando esto como antecedente, ¿tú encuentras puntos de contacto entre la literatura y la nutrición? La nutrición, a lo mejor como ciencia, no sé si haya algún punto como tal, pero sí creo que la nutrición, al estar tan impactada por esta parte psicológica, sí tiene un punto de encuentro a lo mejor con esto de letras y literatura, porque ambas se unen al ser humano en el ser, el soy y el cómo me siento. Creo que sí pudiera haber este punto de relación, pero al menos desde mi propio sentir, desde mi propio ser, sí creo que en mi vida se relacionen, porque ambas forman parte de mis aficiones, de quién soy yo, de sentirme yo misma, y sobre todo ambas se ven influenciadas por los problemas que nos rigen a todos y por las condiciones sociales. Ambas impactan en el ser humano, y yo creo que sobre todo cuando preparamos alimentos hay una fuerte conexión entre la nutrición y esta parte a lo mejor poética. Incluso yo he llegado a escribir sobre el proceso a lo mejor de hacer algo en la cocina, poniéndole a lo mejor ciertas metáforas. He tenido resultados que me han gustado mucho, pero me hacen como sentir que sí hay una relación entre el sentir y el crear en la cocina, porque a final de cuentas en la cocina también creas y también tienes esa libertad de innovar algo, y qué mejor que sea para beneficio de la salud de las personas. En esta sociedad del cansancio que nos expone Byung-Chul Han, podríamos estar asistiendo a la paradoja de tener cuerpos obesos y mentes embotadas, pero ambos desnutridos. Pues yo creo que sí. Yo creo que la nutrición es muy compleja y por lo mismo debe de alejarse de estos estereotipos. Yo creo que lo superficial no debería de considerarse que automáticamente te da salud, y creo que nos falta mucha concientización en esa parte. Muy bien. ¿Tendrá algo que ver esto que nos habías dicho de malinchismo cultural? Sí, creo que una de las problemáticas que hay aquí y en la región es que tenemos el rechazo a productos que son de alto valor nutricional, que son de aquí de la región, y que seguimos prefiriendo el consumo de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas. Los preferimos por encima de
las cosas que a lo mejor ya tenemos aquí, que nos aportan mayor cantidad de nutrientes, de vitaminas y de minerales. Entonces, yo considero que sí, que de hecho ya ahorita se está escuchando más la dieta Milpa, la cual nos propone la trilogía frijol, maíz, calabaza, y también la dieta mesoamericana, que nos ayudan a recurrir a estas prácticas ancestrales que nos recuerdan que la alimentación mexicana no es una alimentación que no sea sana, sí es sana, y el problema es que hemos ido agarrando ciertos hábitos a lo largo del tiempo, pero más hacia el presente, que hacen que combinemos ciertas cosas de una manera en la que ya ahora sí nos hace daño, pero no, creo yo que sí hay pues esta relación. Esta relación también tendrá que ver con el desarrollo de un sentido de pertenencia, de identidad. Sí, considero que sí, porque casi siempre nuestras elecciones, tanto de ropa como de comida, como de qué voy a hacer hoy, se ven influenciadas por las modas, las tendencias, el qué van a opinar de mí y esta inseguridad y sentimiento de querer encajar. Entonces sí. Muy bien. Aparte de esto que nos has expresado, ¿qué otras dificultades, problemáticas percibes como nutrióloga en la región? Una muy importante, creo que básica, es la inocuidad de los alimentos, cómo se preparan, sobre todo en los puestos callejeros. También la pobreza, que nos lleva a una falta de acceso y a su vez a una inseguridad alimentaria. También la falta de iniciativa por cambiar hábitos, el preferir bebidas azucaradas, el no consumir la suficiente agua potable, la falta a lo mejor de no poder a lo mejor asesorar a las poblaciones a que tengan unas mejores decisiones al momento de elegir sus alimentos. Creo que falta a lo mejor esta parte de informar. También los estereotipos y los prejuicios, como lo veníamos diciendo, pensar que existe un peso al que todos tenemos que llegar o un cuerpo que es el perfecto y el ideal. No, realmente yo no voy con ese tipo de creencias. Yo creo que ese peso ideal, ese cuerpo ideal es aquel en el que tú realmente gozas de salud y de bienestar integral, no aquel en el que te aceptan las demás personas. Y también pues algo muy presente, el consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco, de sustancias adictivas, y pues por mencionar algunos, pero yo creo que hay más. Hay bastante más, ¿no? Ciertamente Jalisco se ha distinguido en los últimos años por liderar el consumo de alcohol per cápita. Sí. Y no está necesariamente asociado pues a algún otro tipo de práctica, sino como es una práctica bastante cotidiana. Pues entonces vamos a nuestro tercer corte, lanzando nuestra pregunta: si estuvieras en una isla desierta, ¿qué obra de arte te llevarías? Regresamos. Historias, reflexiones y trayectorias que nos muestran el
Atendemos a nuestras redes sociales y agradecemos los mensajes de Andrea Rey. Saludos a la bella y talentosa Mafer. Un saludo cafetero. Nora Margarita Pérez Corona. Saludos a Fernanda. Siempre un gusto escuchar tu poesía y precisamente pues regresamos con ello, con un poco de poesía. Oh madre de charros y mujeres bellas, luceros que brillan en cielos sin par, de su risa nacieron los boleros, y en sus labios florece el cantar. Escaramuzas cabalgan tus tierras, con la gracia que al alma estremece, y en tu pecho la patria se encierra, con el arte que en sangre florece. Y es un fragmento de... La perla de Occidente, un poema dedicado a Guadalajara. Un poema dedicado... Poemas toponímicos, aparte de los paisajes, ¿tienes poemas al Grullo, a Autlán? Sí, hasta ahorita nada más a Guadalajara y al Grullo. Ahorita Guadalajara y el Grullo. Muy bien, bueno, pues entonces ahí hay una representación literaria del Grullo, cosa que es significativo pues por la juventud de esta población, una población que no llega a los 150 años y que pues simbólicamente podríamos entender la rezagada, pero no, vemos cómo sus propios habitantes se preocupan por dotarla de representatividad en el mundo musical, en el mundo pictórico y pues también en el mundo de las letras. Pues no solo te dedicas a esto de la literatura, al estudio dentro del Centro Universitario de la Costa Sur en la parte de la nutrición, sino que también tienes un pequeño emprendimiento o un gran emprendimiento, no sabemos la dimensión, ya no lo explicarás tú, que tiene que ver con la repostería. ¿Nos podrías hablar algo al respecto? Sí, pues es pequeño, yo considero que es pequeño, pues es un emprendimiento que primero nació con la idea de vender granos de café cubiertos de chocolate. Así duré como un año más o menos. Empecé cuando tenía alrededor de 16 años y distribuía a tiendas pues de ahí de mi municipio. Pero cuando llegué a sexto semestre de preparatoria, por ahí cuando tenía como unos 18 años, llevábamos una materia que se llama Proyecto Integral. Nos la impartió el maestro Héctor Gabriel García López, muy buen maestro de administración, y ahí él nos pedía que para poder hacer esta microempresa hiciéramos o promoviéramos un producto innovador. Entonces mi producto innovador, como ya tenía este gusto de la nutrición y ya sabía que era lo que quería estudiar, fueron opciones de panes o postres sin gluten ni azúcar. Entonces, ese fueron mis primeros productos de Cafen, así fue como le llamé, por sus inicios. Y pues había panes hechos de zanahoria, de chayote, de betabel, de garbanza y de nopal. Ya con el tiempo fui introduciendo pues pan de elote, lo que el público también pedía. Oye, no haces chocoflanes, no haces esto. Poco a poco fui pues metiendo más productos y sobre todo aprendiendo a hacer más cosas. Una parte por mi abuela, por mi mamá, también por mi propia cuenta y pues sobre todo con estas ganas a lo mejor de pues emprender, pero también de ofrecer estas opciones más saludables a las personas que a lo mejor no pueden consumir los postres. Y ahorita también tenemos opciones con harina de avena, mermeladas también de nopal o con stevia y pues sí, poco a poco me gustaría seguir innovando en la ciencia de los alimentos. Es una oferta muy amplia, pero no nos has dicho dónde te podemos encontrar. Pues es prácticamente sobre pedido, no tengo un establecimiento como tal, pero en Instagram me pueden encontrar como Cafen-el Grullo. Entonces, Cafen-el Grullo, y ahí vamos a encontrar tus productos orientados a pues, dotar de una mejor alimentación. Sí, y opciones saludables. Y opciones saludables en las cuestiones de los postres, ¿no? Extraordinario. ¿Qué viene a futuro para María Fernanda? Creo que es una pregunta muy complicada. No puedo a lo mejor asegurar algo que venga o algo que no venga. Yo lo que sí puedo asegurar es que me encomiendo mucho a Dios y que voy a procurar siempre hacer su voluntad, que
creo firmemente en que independientemente del éxito económico o del reconocimiento de las demás personas, lo que yo busco es ser una persona con dignidad, con valores, con principios, con ética, con moral, y eso es a lo que yo aspiro, a siempre obrar con el bien, pero sobre todo a buscar dejarle algo a mi sociedad, a las personas que me rodean, y dejar esa huella que sea algo benéfico, algo que las demás personas puedan aprovechar, sea por medio de una investigación, sea por medio de una opción de preparación de un alimento, sea por medio de las letras, pero mi intención es esa, más allá de algún proyecto que pueda mencionar, es lo que pueda contribuir yo a las personas que me rodean. Muy bien, bueno, pues bastante desprendido, ¿no? Generalmente se pone el yo por delante de todas las opciones, y en tu caso nos estás manifestando que es primero el bien de la comunidad, ¿no? Esto nos motiva a la respuesta de la pregunta que quedó en el aire, pues ¿qué obra de arte te llevarías a una isla desierta? Pues para mí una obra de arte que admiro mucho es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Para mí eso es arte, el cómo va hilando la historia, cómo describe todo, y yo creo que es algo que nunca me cansaría de leer, porque tienes que tener tu papelito para hacer tu árbol genealógico. Así que yo creo que esa obra de arte, ¿no? Esa parte, saber exactamente en qué parte de los buen día vamos, ¿no? Sí. Muy bien, pues eso es muy, muy interesante. ¿Te ves estudiando alguna maestría, haciendo, en qué te gustaría profundizar a futuro? Me llama mucho la atención la ciencia de los alimentos y el servicio de alimentos. Creo yo que va mucho de la mano con la investigación, sí, por lo tanto a lo mejor si se da la oportunidad, si todo fluye, una maestría estaría padrísimo. Me gusta mucho leer, me gusta mucho el área de la investigación, y yo creo que es una buena manera como de contribuir cierto conocimiento hacia el bien común. Y pues sobre todo creo yo que me gustaría la parte del emprendimiento, pero si se da, o sea, por medio de los servicios de alimentos, pero si se da todo por medio de las investigaciones, creo que también sería magnífico. Esta ciencia de los alimentos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a esta parte de innovar y sacar productos al mercado que sean saludables, productos diseñados por nutriólogos que cumplan con las recomendaciones que nos marcan las normas alimentarias mexicanas, y que ofrezcan pues algún alimento con mayor aporte nutricional, a lo mejor con fibra, a lo mejor con estas opciones sin azúcar, pero que creo yo, o no sé si sea correcto decirlo así, pero que sí sean formulaciones muy conscientes, en las que no nada más quieras o te bases en la remuneración económica, sino que realmente cuides la salud de tu consumidor. En estos primeros estadios, yo recuerdo mucho el Politécnico Nacional, que sacaba una enorme cantidad de productos con base al nopal, ¿no? Que fue lo que se popularizó, desde cereales hasta cereales para el desayuno, hasta golosinas y bebidas y todo esto con base al nopal. Y esto es muy interesante. ¿Tú qué crees dentro de esta región que tenga el potencial y que no se ha hecho? ¿Qué alimento tiene ese potencial y que no lo hemos volteado a ver con esa exigencia que tiene la salud ahora? Yo creo que un alimento que no se ha explotado lo suficiente y que además tiene un gran aporte nutricional son las parotas. De hecho, muchas personas les hacen el feo y muchas personas ni siquiera las consumen, y pues son de aquí de la región. Entonces yo creo que ese sería un buen alimento que podríamos explotar por medio de ciencia de los alimentos. Las parotas. Es muy interesante, porque generalmente pensamos en la parota simplemente como un árbol maderable, pero no necesariamente comestible. De hecho, pues su propia madera es un poquillo venenosa. Pero, ¿qué nos aportan entonces las semillas de la parota? La fibra y la proteína creo que son los primeros que podemos obtener, y pues además es más económico
que si consumimos las carnes, y también pues es menos el impacto que se genera al ambiente. Justamente esta noción había quedado suelta, ¿no? Con esta perspectiva de la milpa, ¿de dónde vamos a obtener las proteínas? Y entonces ya nos estás diciendo, sí, pues ahí están las parotas. Tradicionalmente, ¿cómo se consumen? La preparación más tradicional que yo he observado, visto, escuchado es acompañadas de huevo. Parota con huevo es lo que más yo he escuchado que se consume. Sin embargo, tengo entendido que en las dietas mesoamericanas también la usaban para incluso salsas. Recuerdo hace poco que vimos un documental en clase en el que las molían y se hacía una salsa de parota, y justamente estas dietas los que nos proponen es combinar estas semillas con algún carbohidrato y obtener estos aminoácidos completos. ¿El carbohidrato provendría de? El maíz. Sí, porque tengo metido aquí el pan, perdón. Sí. Disculpen de ustedes. hecho, también es esto como de voltear a ver a la tortilla no como un alimento malo, sino que realmente las tortillas, el consumo de tortillas es bueno, nos aportan calcio, nos aportan pues la oportunidad de combinarlas con las leguminosas, obtener un alimento que es completo, es saludable, es nutritivo. Y pues sí, a veces volteamos a ver como de que, ay, si voy a bajar de peso voy a eliminar tortilla. No es necesario, al menos que la patología de la persona lo requiera o lo indique. Uh-huh. Pero sí, también es el fomento de no hacerle el feo a lo mejor a comidas que son de aquí de México. Pues de las letras a la nutrición, a las recetas y a los emprendimientos se nos está yendo el programa. ¿Algo que haya quedado en el tintero que nos quieras compartir? Pues creo yo que no hay como algo más que haya traído para decirles, pero sí me gustaría aprovechar el espacio para hacer la invitación a todas aquellas personas que a veces nos sentimos solas, tristes o con algún sentimiento que decimos que no queremos sentir. Permitirnos sentirlo y buscar la manera de expresarlo. A veces la mejor manera de mejorar ese sentimiento es hacernos responsables del mismo y buscar la manera de canalizarlo. Entonces creo yo que recurrir al arte es una gran manera de hacerlo, y pues creo que es lo único que me gustaría agregar. Pues muchísimas gracias por tus palabras finales, y el pan y el vino se hace presente en nuestras mesas. Esperamos que el aperitivo del día de hoy fuese de su agrado. Reiterando nuestra gratitud a nuestra invitada María Fernanda Sánchez García, los invito a reunirnos de nueva cuenta el próximo viernes en esta isla desierta del Eco. Subdirección regional, Elia Macías. Producción, Silvestre Canil e Imanol Martínez. Operación técnica, Aldair Arechiga. Y en la conducción, su servidor, Irepan Solorio Farfán. Muchas gracias. Cada historia, cada elección y